Buenos días a todos. El Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas. Como también indicaba nuestro hermano, es un gozo cada domingo, cada día del Señor, que podamos reunirnos, que podamos darle gloria a Dios, a Cristo, y que podamos también oír su palabra y sacar provecho de ella. Quiero que me acompañen en la lectura, aunque coincidencialmente ya la hicimos, pero vamos a leerla nuevamente en Lucas capítulo 11, versos 14 al 23. Voy a permitirme hacer esta lectura, por favor me siguen en sus Biblias. Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oremos. Padre eterno, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia, reconociendo que necesitamos de ti y reconociendo también, Padre, que este es un medio de tu gracia, Señor, tu palabra, la predicación de la misma, Señor. A través de esto traes gracia y bendición a nuestros corazones. Imploramos de tu gracia, Señor, en esta mañana. Imploramos que hables a nuestro corazón, que sea tu espíritu obrando en nosotros, que sea tu palabra predicada con precisión, Señor, con fidelidad, y que también y principalmente, Señor, tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, sea exaltado en medio de nosotros. Santifícanos por medio de tu palabra y también, Señor, trae salvación en medio de nosotros. Lo rogamos, Padre, danos de tu Espíritu, bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, hemos estado estudiando de forma secuencial este libro de Lucas. Hemos hecho diversos sermones al respecto y básicamente acabamos de terminar la sección de la oración, esta partecita de la oración de Lucas 11, versos del 1 al 13. Pero seguimos ahora estudiando el ministerio del Señor como lo presenta Lucas. Luego de que el Señor Jesús les enseña a orar a sus discípulos mediante su modelo de oración, porque esto es lo que les enseña, no les enseña a recitar algo, sino les enseña un modelo, un marco en el que podemos también nosotros guiarnos para nuestras oraciones. Así que el Señor les indica por qué motivos deben pedir, pero no solo se queda allí con lo que conocemos como la oración del Señor, sino que también les da dos ilustraciones de cómo deben hacerlo, cómo deben orar. Esto es un resumen de lo que hemos dicho antes. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar con fe y con insistencia. Pero bueno, ahora el Señor Jesús continúa su ministerio.
predicando acerca del reino de Dios y también haciendo milagros. No debemos malinterpretar que el Señor sea como las personas que hoy en día hacen milagros. No, el Señor está aquí dando evidencias de que es el profeta que había de venir, dando evidencias que es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Cristo. Sabemos que como parte de su ministerio el Señor hizo muchos milagros y señales, sanidades, milagros de todo tipo, cosas claramente y realmente asombrosas. Así que este pasaje nos va a mostrar una ocasión más en que el Señor está haciendo estas señales, pero también las está haciendo haciéndole el bien a las personas y anunciando el reino de Dios. Así que el día de hoy me propongo que meditemos acerca de el ministerio victorioso de Cristo y sus detractores. Eso es lo que podemos ver allí en este pasaje, el ministerio victorioso de Cristo y sus detractores. Primero, veamos las reacciones ante el ministerio del Señor Jesús. Esto lo podemos ver allí en los versículos 14 al 16. Permítame leerlo nuevamente. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Esto de que estaba Jesús echando fuera un demonio no quiere decir que el Señor única y exclusivamente se dedicara a eso, o que su labor consistiera solo en sacar demonios, o que pudiéramos decir que el Señor era como un exorcista de oficio o algo así. No es así. El Señor estaba trabajando en su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Predicar el reino de Dios. Y esto lo venía haciendo desde un principio, desde el principio de su ministerio. Acá en Lucas, en este punto en el que estamos, ya ha pasado la primera parte de su ministerio. Él va de camino a Jerusalén, o sea, ya no está iniciando su ministerio, pero él sí, desde el principio, ¿qué ha hecho? Ha predicado el evangelio del reino de Dios. Veamos esto. Amigos y hermanos, vayamos al capítulo 1 de Marcos, versículo 14. Marcos 1:14. Dice allí en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué hacía el Señor? Él predicaba el evangelio del reino de Dios. En este pasaje en específico nos muestra las palabras que él predicaba, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que predica el evangelio? Arrepentíos y creed. Ahora, ¿cómo es esto? Entonces, ¿a qué se dedicaba realmente el Señor? Este es su ministerio. Su ministerio es predicar acerca del reino de Dios, pero como parte de este ministerio, el Señor Jesús hacía milagros. Hacía milagros dando señales. Como parte de esos milagros o algunos de estos milagros, él echaba fuera demonios o libertaba personas de estas influencias demoníacas. Pero definitivamente debemos quitar de nuestra cabeza, si por algún momento ha llegado o deja la percepción este pasaje, debemos quitar de nuestra cabeza que el Señor fuera o un milagrero o un exorcista, porque no lo es. Él en su ministerio está predicando el evangelio del reino de Dios, pero también
está viniendo como hijo de Dios y para dar señal y evidencia de eso, hace sus milagros. Allí mismo en Marcos 1, donde estamos. Miren que en Marcos 1, él está empezando su ministerio, como leímos en el verso 14. Pero ahí, en ese inicio de su ministerio, veamos también el versículo 23, Marcos 1, 23. Dice allí, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Se dedicaba a sacar demonios? No, él estaba en su ministerio de predicar el evangelio y en esa labor entonces surgían estos episodios. Lo claro aquí es que él es el Santo de Dios, es que el demonio le teme, ¿cierto? Versículo 34, allí mismo, Marcos 1. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, como parte del ministerio del Señor, hacía muchas señales y muchas de esas señales tenía que ver con echar fuera demonios. Lo vemos también en el versículo 39 de Marcos 1. Miren qué dice allí. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cuál era su labor principal en su ministerio? Predicar el reino de Dios. Pero a medida que él cumplía esa labor, también hacía señales, sacaba muchos demonios. Lo principal es que el ministerio del Señor era mostrar y predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios es acerca de libertar a los que se encuentran esclavos por la influencia de Satanás y el pecado. En ese momento era una señal visible de lo que sucedía con estas personas. Pero en general, si hablamos hoy de qué se trata el reino de Dios, bueno, hoy y siempre ha sido de libertar a los que se encuentran esclavos por la influencia de Satanás y el pecado. Ahora, muchas personas realmente no aceptan esto o muchas personas son ignorantes de esto, pero la Escritura nos muestra claramente que aquellos que no están con Cristo están siendo influenciados de alguna manera por Satanás. Y esto debemos ser cuidadosos porque muchas personas hablan por ahí, echándole la culpa a Satanás de todo. No estamos diciendo que no somos pecadores, pero sí estamos diciendo que hay una influencia en el mundo acerca de Satanás, del mal. Lo podemos ver en la Biblia claramente. Efesios 2:2. Vamos allí. Efesios capítulo 2, versículo 2. Voy a leerles desde el 1 para tener idea de lo que viene hablando el apóstol. Dice Efesios 2, 1 y 2. Y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es una realidad. Cuando venimos a creer en Cristo, ¿qué pasa? Él, por su espíritu, nos da vida. ¿Por qué nos da vida? Porque estábamos en otro tiempo muertos en delitos y pecados y andábamos en ellos. ¿Cómo que andábamos en estos pecados? Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, el diablo.
Cuando estamos sin Cristo, de alguna manera estamos siendo influenciados por el diablo, dice acá, que son hijos de desobediencia, por la desobediencia. El diablo influencia a la desobediencia en contra de toda autoridad y a muchas otras cosas más, claro que sí. El Señor entonces se ocupaba en trabajar para el reino de Dios, para liberar a las personas del mal, y allí en este contexto, liberando a las personas del mal, echó fuera un demonio que causaba que la persona fuera muda. No que el demonio fuera mudo, dicen varios comentaristas, sino que la acción de ese demonio sobre la persona era que la dejaba muda. ¿Cómo sabemos que era el demonio? Porque cuando el Señor lo echó fuera, la persona dejó de ser muda. Y esto lo leemos allí en el pasaje. Ahora, con esto en mente y con este contexto del ministerio del Señor, de lo que Él quiere hacer en las vidas de todas las personas, que es librarlos de la influencia del mal, de su pecado, del mundo y de Satanás, vemos algunas reacciones. Vamos a ver o a meditar en dos reacciones principales, ¿sí? Podemos dejarlo como subpunto si quieren. La primera de estas reacciones que vemos allí es que algunos se maravillaban. Y es obvio, ¿cierto? Ante estos milagros asombrosos que hacía el Señor, ¿qué podemos hacer? Solo quedar asombrados. Ante estas obras extraordinarias que hacía Cristo y que le dio el poder a sus apóstoles en esta época para hacer, ¿cuál era la reacción esperada? Estar maravillados. Y eso pasaba, y lo vemos al final del verso 14. La gente se maravilló, o quedaron asombrados, o quedaron admirados, boquiabiertos, diríamos a veces, atónitos de lo que el Señor Jesús hacía. Y algo similar había ocurrido en una ocasión anterior. Era, de hecho, esperable, era normal sentir o tener esta reacción. ¿Qué se esperaba? ¿Se esperaba esta reacción? Sí, se esperaba mucho más, que las personas lo reconocieran a Él como Cristo, como Hijo de Dios. Pero por ahora concentrémonos en esto. Parte de la reacción ante el ministerio del Señor era que se maravillaban. Voy a leerles un pasaje en Lucas 9:42. Rápidamente, si quieren no lo busquen, Lucas 9:42 dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Como parte del ministerio del Señor y de sus obras, miren que se admiraban de la grandeza de Dios, así que el Señor estaba dando testimonio allí de Dios, del poder de Dios y de su poder como Hijo de Dios. Como resultado de esta admiración, podemos ver algo más que las personas decían. Podemos verlo en Mateo 12:23. Vamos allí. Este pasaje en Mateo se considera el pasaje paralelo, porque narra una situación similar. Mateo capítulo 12. Versículo 23. Si lo notan, es allí un caso, el mismo caso, ¿cierto? Es el pasaje paralelo. Y entonces, luego de que el Señor sanó al endemoniado y hablaba, en este caso habla de que era ciego y mudo y lo sanó, dice en el verso 23, y toda la gente estaba atónita. La misma palabra que se usa en Lucas, la misma expresión en el original, de estar absolutamente asombrados, boquiabiertos, y decían: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías?
¿será este el profeta que había de venir que nos dijo Moisés? Pues lo que se esperaba es que ellos concluyeran esto. Ahora tenemos que meditar en algo más allí. Aunque maravillarse es una reacción buena y esperada, no necesariamente implicaba que todas estas personas que estaban maravillados acerca de Cristo y de lo que Él hacía, luego le siguieran y luego se sometieran a Él, o que se arrepintieran de sus pecados y fueran sus discípulos. Desafortunadamente no era así. Ellos tenían una buena reacción. Ellos estaban admirados del poder de Dios. Hacían una pregunta correcta. ¿Será este aquel hijo de David? Sí, Él es. Él es el hijo de David, el Mesías, el Salvador, el que iba a salvar a su pueblo. Pero realmente muchos no lo siguieron. Debemos tener nosotros también cuidado de maravillarnos con el ministerio del Señor, con sus obras, con la predicación del reino y de su palabra, y quedar ahí, simplemente asombrados, simplemente, ¡wow! ¡Qué gran sermón! Y ya, no pasó nada. Si eso está pasando, pues, aunque la reacción es buena, realmente el final termina siendo malo, termina siendo negativo. Porque si nos maravillamos de Cristo, debemos seguirle y debemos someternos a Él. Por otro lado, vemos la otra reacción. Otros decían cosas en contra del Señor y trataban de argumentar en contra de las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo. Podemos inferir que estas personas estaban indignados y ofendidos por las obras que hacía el Señor. Imagínense esto, en vez de estarse gozando con alguien que había sido libertado del mal y que había sido sanado, estas personas estaban murmurando. Estas personas estaban pensando mal hacia Cristo y murmuraban en su corazón. Esta es la reacción específica de las personas. Decían cosas en sus corazones hacia Cristo y cosas malas. Vemos allí en el pasaje que ellos decían. No es claro allí si están diciendo en voz alta o no, pero lo que sí es claro es que audiblemente Cristo no lo oyó. ¿Sí? Ellos decían, no sabemos si internamente, creería yo que internamente, murmurando. ¿Por qué sabemos que no lo decían así audiblemente? Porque en el verso 17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos. Él no los escuchó, él conocía en sus corazones lo que estaba pasando. Conocía la carga de ellos en su corazón. ¿Qué eran lo que decían? Miren, algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Así que tenían una reacción que a justificar de cualquier otra forma lo que el Señor hacía, pero no a aceptarlo, a rechazarlo, a murmurar en contra de él. Y otros tuvieron la reacción de tentarle, de probarle y de decirle, o bueno, de decir dentro de sí, muéstranos señales, danos señal del cielo. Tuvieron en general una reacción de rechazo al ministerio del Señor. Mateo afirma en el pasaje que vimos ahorita de Mateo 12 que quienes se ofendieron y pensaban mal en sus corazones eran fariseos. Se los voy a leer, Mateo 12, 24. Dice, mas los fariseos, perdón que se me corrió aquí esto, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Así que tenemos allí que tenemos a los detractores del Señor, que reaccionan ante el ministerio del Señor, no admirándose y no con gozo, sino al contrario, atacándolo. Al contrario, diciendo cosas que no son. Un reformador dice,
Estas personas no solo ocultan el elogio del milagro, sino que se esfuerzan por convertirlo en un reproche, como si se tratara de un hechizo mágico o algo negativo. Y esta obra, que no podía atribuirse a un hombre, es considerada por ellos como hecha por el diablo. Y acá tenemos a los detractores del Señor. Ellos lo que están haciendo aquí es demostrar su odio e incredulidad. En vez de aceptar y reconocer lo obvio, el enorme poder de Jesús, y reconocer que Él es el Hijo de Dios por el poder y autoridad con el que está echando fuera a los demonios, prefieren atribuir este poder a un poder maligno, a Satanás. Es claro que reconocen el poder ejercido en el milagro, pero por la dureza de su corazón prefieren dentro de ellos murmurar. Por incredulidad no podían reconocer lo que el Señor lo hacía como enviado de Dios, como hijo de Dios o como el Cristo. El ministerio de Cristo o la predicación de la palabra siempre afecta a las personas de una u otra manera. O se admiran o se ofenden. Si usted ha sido admirado por la predicación de la palabra, no se quede allí. Vaya más adelante y siga a Cristo y sométase a Él. Pero si usted se ha ofendido por esto, la pregunta es, ¿por qué se ofende? ¿Qué lo ofende si Cristo lo que está haciendo es el bien a las almas de las personas? El asunto sería, deje la dureza de su corazón y el odio hacia Cristo. Segundo, la respuesta del Señor Jesús a sus detractores. Versos 17 al 20. Los vuelvo a leer. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. La respuesta del Señor es completa y directa. En ocasiones anteriores, el Señor había respondido con una ilustración, con una parábola, con alguna frase, pero en este momento es directo. Conocía lo que había en sus corazones y básicamente el Señor responde a las dos objeciones que hay allí. Una acerca de Belcebú y la otra acerca de los que pedían la señal del cielo. Con todo, la respuesta del Señor es completa. Aunque ellos no hayan expresado esto de labios para afuera, el Señor responde. Respecto a Belcebú, los detractores del Señor, como vimos, en vez de atribuir este milagro al poder divino, al poder de Dios, lo cual era obvio que era el poder de Dios, ¿sí? Esa era la respuesta esperada de un pueblo que había sido testigo de las maravillas de Dios. De pronto, en otro contexto, una persona hubiera podido atribuir esto a otro Dios, a un demonio, a un ídolo, pero en este contexto, en el contexto de los judíos, que sabían de Dios, que tenían la palabra de Dios, ¿qué se esperaba? Que atribuyeran esto al poder y a la misericordia de Dios. Pero ellos, en vez de optar por la respuesta obvia, que es, fue el poder de Dios en contra de Satanás, lo que explica esto, ellos prefirieron pegarse a lo menos lógico, a lo más absurdo para esta situación. Lo atribuyeron a Satanás, el príncipe de los demonios, que utilizan allí esta expresión Belcebú para referirse a él. En vez de alegrarse con el hombre que ha sido beneficiado, entonces, ¿qué hacen? Prefieren atribuirlo al diablo mismo, mostrando su odio y su dureza al Señor. Ya en otras ocasiones habían ofendido al Señor relacionándolo con el diablo. Por ejemplo, les leo un pasaje, dice, respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Eso se lo decían al Señor.
como parte de su ministerio, ellos realmente estaban mostrando su rechazo y su odio hacia él y hacia Dios mismo. Esto lo encuentran en Juan 7:20. Entonces el Señor les quiere demostrar lo absurdo de su objeción, mostrándoles un principio general y aplicable en muchos contextos. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esto de que es asolado significa que es hecho un desperdicio, es arruinado o es destruido. Una casa dividida contra sí misma cae, no permanece. Y es algo de lo que no necesitamos una explicación supremamente elaborada y amplia, ¿cierto? Es un argumento que al escucharlo claramente podemos asentir, ¿cierto? Si hay un gobierno que está dividido contra sí mismo, ¿permanecerá? No va a permanecer. No con esa visión o con esa filosofía, no. Un hogar, si pensamos en un hogar, en un matrimonio, si en un matrimonio los cónyuges, los esposos, cada uno busca su propio interés de forma egoísta, de tal manera que hay división entre ellos, ¿permanecerá? No, y somos testigos de eso todos los días, a nuestro alrededor, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué pasa? Los hogares se destruyen, son asolados, pero no se destruyen por cosas externas, se destruyen, se resquebrajan de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay una división interna. Si en un imperio alguno de los que está en el poder no está de acuerdo con los otros gobernantes, por ejemplo, como la historia nos lo ha mostrado en las monarquías, ¿sí? Que un heredero no está de acuerdo con el otro, con el segundo, o el segundo en la línea del trono no está de acuerdo con el heredero, entonces busca su caída, busca destruirlo, y esto divide el reino desde adentro de tal manera que no permanecerá. No permanecerá. Y esto es lo que el Señor Jesús les dice, les argumenta, les está mostrando que esto es ilógico. Ahora, desafortunadamente, esto también pasa en las iglesias. Si en la iglesia unos van hacia un lado y otros van hacia otro lado, si no hay unidad, tarde que temprano habrá una división y en muchos casos las iglesias se acaban por esto mismo. ¿Por qué? Porque un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Pero volviendo al argumento del Señor, el Señor Jesús les está diciendo lo siguiente, dice un comentarista: si lo que vosotros decís fuera cierto, Satanás estaría destruyendo su propia obra. Es decir, estaría atentando contra su propio reino, estaría minando sus propios intereses o se estaría atacando a sí mismo, lo cual es absurdo, porque en tal caso su reino no permanecería. Así que estas personas, estos detractores del Señor, queriendo negar su obra y queriendo negar su ministerio, justifican y sacan argumentos, pero el Señor les muestra cuán tontos realmente y lógicos son sus argumentos. Esto es absurdo. Dice un pastor, además, que al argumentar de esta manera están blasfemando en contra del Señor Jesús. Y blasfemar contra el Señor Jesús carece siempre de racionalidad, de lógica, carece de integridad, carece de sabiduría. Muchas de las personas que están en contra del Evangelio blasfeman a Cristo, pero lo hacen sin sabiduría, lo hacen de forma ilógica, porque es imposible blasfemar contra Él, que es Dios y Dios perfecto. Adicionalmente, el Señor Jesús argumenta. Ya les argumentó esa parte, ahora les dice: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Al parecer, algunos judíos
y más seguidores de los fariseos también se atribuían el hecho de sacar demonios, lo cual parece también que era elogiado por ellos. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿cómo es posible que a los de ustedes que echan demonios, entonces ustedes no les dicen eso? Si yo los echo por Belcebú, ¿por quién los echan ellos? Y dice otro comentarista, era muy parcial y malintencionado por su parte atribuirle esto a un pacto con Satanás. Algo que, sin embargo, aplaudían y admiraban en otros que eran de su propia nación. ¿Por quién expulsan sus hijos? Algunos de su propia familia, como los judíos, y algunos de sus propios seguidores, como los fariseos, se han comprometido en nombre del Dios de Israel a expulsar demonios, y nunca se les ha acusado de una alianza infernal como la que se le imputa al Señor. Así que, primero, lo que ellos dicen de Belcebú es absurdo, ilógico, pero también esto que están afirmando termina siendo hipócrita, porque algunos de ellos mismos lo hacían. Así que el Señor está contestando todas los argumentos que ellos estaban poniendo allí. Respecto a la señal que piden, el Señor les dice allí más abajo, en el verso 20, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Notan qué es lo que está haciendo él? Él está predicando el reino de Dios y les está dando evidencia. Les dice, es absurdo que ustedes me digan que fue por Satanás, por Belcebú. Además que ustedes están siendo hipócritas, pero si no es esto, entonces es por el dedo de Dios. Y si es por el dedo de Dios, entonces acepten que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si por el contrario es por el poder de Dios que Jesús está echando fuera a los demonios, la única conclusión es que el reino de Dios se ha acercado y esa es la señal. Así que, ¿qué otra señal están pidiendo? ¿Para qué piden más señales? Si eso es evidencia de que el reino de Dios se ha acercado. Un comentarista dice, demuestra que el dominio real de Dios ha llegado hasta vosotros. Si el dedo de Dios es el que ha hecho esta obra, el dominio real de Dios ha llegado hasta vosotros y que aquí y ahora se está revelando la soberanía divina en obras de poder y misericordia. En otras palabras, el Señor les está argumentando que el reino de Dios está claramente frente a sus ojos, que no deben pedir más señal. ¿Por qué están buscando más señal si el reino de Dios lo ha puesto frente a sus ojos? Y esto también lo afirmó el Señor en otras ocasiones. Vayamos allí, por favor. Vamos a buscar Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué obras estaba haciendo el Señor Jesús? Las obras que el Padre le dio que cumpliese. Eso era lo que él hacía. Y esas obras, que en este contexto es sacar fuera un demonio, dan testimonio de él, de que el Padre lo envió, de que él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que viene a hacer bien a nuestras almas. Vamos ahora a Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, desde el verso 20 hasta el 23.
Lucas 7, 20 al 23 dice: Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces habían unos de los judíos que aún no sabían, ¿sí? Si realmente él era el que iba a venir. Juan los envía y le preguntan eso: ¿eres tú, Señor Jesús, Cristo? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí pareciera como que no les contestara, como decimos nosotros, como que los deja en visto. Y entonces sana enfermedades, plagas de espíritus malos y muchos ciegos, y luego les dicen: vayan y díganle a Juan lo que han visto. ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? ¿Es él el que había de venir? ¿Esperaremos a otro? ¿Estamos esperando a otro Cristo o a otro que diga que en él hay salvación de los pecados? No, porque estas obras del poder de Dios nos muestran que Cristo es el único, y esto nos muestra que ellos ya no debían pedir más señal del cielo. Todas las cosas que estaban sucediendo, todas las obras y señales que Cristo estaba haciendo, era suficiente para que ellos y nosotros caigamos de rodillas y le digamos: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, de esta manera el Señor responde a sus detractores. Y de esto debemos resaltar que las divisiones tanto en iglesias como en hogares son una causa común de su propio mal. Así que procure buscar la unidad de su hogar y de su iglesia. Pero también podemos resaltar algo aquí, que por la dureza de corazón, las personas prefieren ofender a Cristo en vez de someterse a Él. Prefieren afirmar cosas absurdas y sin sentido que seguirlo, que para ellos puede tener sentido, o que para algunos es: no quiero entrar en problemas. Si nos ponemos a hablar de esto, vamos a filosofar toda la tarde. No, realmente el problema es que las personas tienen un corazón duro, y aquí es necesario que usted analice que este no sea su caso. No busque argumentos para endurecer su corazón. Reconozca que las cosas que ha hecho Cristo, que nos muestra la Escritura y que ciertamente usted ha visto por ahí en la vida suya, de su familia, son suficientes. Es suficiente evidencia para creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tercero, las victorias del Señor Jesús contra Satanás. Culminamos con los versos 21 al 23. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora, por último, el Señor, a la luz de lo que ha sucedido y también mostrándole a sus detractores y a todos los que lo oyen, da aquí una analogía que refuerza su argumento. Las obras que él hace, las hace por el poder de Dios, no por el poder de Satanás. Y como él mismo es Dios, es más fuerte que Satanás, y aquí nos va a mostrar esto. Satanás se compara acá a un hombre fuerte, donde dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Satanás es comparado con un hombre fuerte que además está armado, que cuida sus posesiones, que en este caso
serían las almas de las personas bajo su reino o bajo su influencia, o en otras palabras, todos los que no han sido libertados por Cristo. Y esto es una realidad, hermanos y amigos. La Escritura ampliamente nos muestra esto. De hecho, ya lo vimos en una parte en Efesios 2:2, ¿recuerdan? Que las personas, ¿sí?, siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero hay más. Juan, el apóstol, en primera de Juan 5:19, no lo busque, dice lo siguiente, si quiere anótelo, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo su engaño, bajo su influencia, por la cual dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esa es la influencia de Satanás. Pero Jesús, quien es más fuerte que Satanás, como claramente lo demostró en la tentación. ¿Qué demostró el Señor en la tentación? Que venció a Satanás, que le ordenó al final, vete de aquí, Satanás. Le argumentó con la palabra, Jesús es más fuerte que él. Y ahora, en la ilustración, aquí en la comparación, viene, vence al hombre fuerte, porque él es más fuerte, le quita sus armas y comienza a sacar y a repartir sus posesiones. Es decir, Jesús viene y liberta a los que están cautivos por el engaño de Satanás. Dice un comentarista, ahora bien, esto es aplicable a las victorias de Cristo sobre Satanás, tanto en el mundo como en los corazones de personas concretas por medio del poder que acompañó la predicación de su evangelio y que aún hoy sigue acompañándola. El Señor Jesús es un hombre o es el hombre más fuerte en esta ilustración. El Señor Jesús es más fuerte que Satanás y lo destruye, como también nos muestra la Escritura. Les cito rápidamente unos pasajes. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es Hebreos 2:14. Allí el apóstol está argumentando que por medio de la muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Tanto que un autor por ahí tiene un libro que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Por su muerte, Cristo destruyó el imperio de la muerte. Y el Señor del imperio de la muerte es el diablo. Cristo es más fuerte que el diablo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está hablando del Padre. El Padre nos ha librado de la potestad, del poder, del yugo, de la esclavitud, de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha movido al reino de su amado Hijo, quien es Dios y quien es más fuerte que Satanás. Y eso es lo que les está diciendo acá. Les está mostrando esta ilustración, volviendo a mostrarles el milagro y diciéndoles, ¿sí ven? ¿Vieron el milagro? El enviado de Dios, el Hijo de Dios, es más fuerte que Satanás. Cristo liberta las almas que están en el reino del mal, en ese momento de forma física. Actualmente lo sigue haciendo espiritualmente, liberando a todo aquel que crea en él y le siga. Y termina el Señor en el verso 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice un comentarista, entre la lucha de Cristo y Satanás es imposible la neutralidad. O podemos decir, amigos y hermanos invitados, solo hay dos bandos. Solo hay
dos clases de personas: los que están con Cristo o los que están contra Él. No hay nada más aquí. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Esto es de una vital importancia porque además determina nuestra eternidad. Es un tema de una importancia terriblemente grande, porque la pregunta es, ¿estás con Cristo o no? No es que yo soy neutral, es que yo prefiero mantener una posición neutral, equilibrada, no estar diciendo que soy de esta religión o aquello, porque eso es lo que argumentan las personas, ¿no? Realmente el punto aquí es, ¿está con Cristo o no? Porque si piensas que eres neutral, si piensas, no, yo no estoy ni aquí ni allá, lo que resulta es que terminarás estando en contra de Cristo, en contra del reino de Dios y de su poder, porque dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Aquí no puede haber un punto intermedio. Aquí no puede haber como un espera a ver. Voy a esperar a ver si me decido. Aquí dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. O usted aporta al reino de Dios con Cristo o simplemente hace parte del otro bando. Eso es lo que nos muestra acá el Señor. Si al oír la predicación del Evangelio te admiras, eso está muy bien, pero no puedes quedarte solo allí. No puedes simplemente decir, wow, qué bueno como predican la palabra del Señor. Esa sí es una predicación bíblica. Hay que dar el siguiente paso y decir, me arrepiento, Señor. Te seguiré, Maestro, a donde quiera que vayas. Estaré contigo, en tu bando, formaré parte de tu reino, porque de lo contrario, admirarse no valdrá de nada, dará lo mismo. No tomar un bando es tomarlo en silencio hacia los opositores de Cristo. No tomar un bando es seguir bajo la influencia y el engaño del pecado y bajo la influencia del mundo y bajo la influencia de Satanás, que está influenciando la sociedad, usted lo sabe. A lo que es bueno le llaman mal. No, ya no llamemos familia a esto, mejor llamémoslo a esto. ¿En serio? A cosas que realmente no son, que van en contra de lo natural, pero ahí están las personas. Hay personas, claro, que pueden decir, no es que yo respeto, yo soy muy respetuoso y entonces yo prefiero estar acá. Sí, está bien ser respetuoso. No le estoy diciendo que no sea respetuoso, pero el punto es que no tomar un bando silenciosamente es tomarlo en contra de Cristo. Cristo vino a libertarnos del reino de las tinieblas, de Satanás, del pecado y de las consecuencias del pecado. El reino de Cristo, su reino eterno, el reino de la luz se ha acercado y lo vemos en todas las obras que Él hizo allí físicamente con estas personas, pero la vemos también en la obra que ha hecho en los corazones de los que creemos, en cómo nos ha libertado de la maldad, en cómo ha cambiado nuestras vidas. No que no tengamos pecado, porque somos pecadores, sino que ahora ha abierto nuestros ojos, ha soplado aliento de vida en nosotros y ahora caminamos, pero caminamos por Él. Cristo es el hombre fuerte que vence al diablo y su influencia sobre nosotros. Así que el llamado es, venga a Cristo. Hágase del bando del reino de Dios, del reino de Cristo, y si usted tiene la gracia y la bendición de estar aquí, ahora corra cada día hacia Cristo y no se aparte de Él
y sígase esforzando por seguir viviendo en sus pisadas. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este ministerio poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias porque al verlo nuestras almas, Señor, son impactadas, porque estamos asombrados, Señor, de todo lo que hacía aún sin verlo. Pero estamos más asombrados, Señor, al ver cómo obra en los corazones, cómo abre nuestros ojos a la verdad, cómo nos muestra, Padre, tu voluntad y tu palabra. Rogamos, Señor, que obres por tu Espíritu, Señor, por el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, que nos libertes cada día más del poder, de la influencia, del engaño, Señor, del pecado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de cada uno de los oyentes y de nuestras familias, Señor. Rogamos por nuestros familiares, por nuestros hijos, sálvalos, Señor, conforme a tu voluntad, líbralos del siglo malo, Padre. Te lo rogamos, líbralos de la condenación eterna. Oramos estas cosas únicamente por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.